grabar por acá. ¿Listo? Uy, pero regáleme que me están pidiendo entrada a las últimas personas. Regáleme 2 minutos. Richard Gómez, listo. Richard Gómez, bienvenido. Bueno, entonces comenzamos a grabar. Listo. Para el día de hoy, entonces tenemos la clase número 6, que haría parte, o mejor, la guía número 6, que quería la introducción a la revolución industrial. Si ustedes se acuerdan, desde que empezó la cuarentena, Richard, te voy a quitar un momento el micrófono porque se está oyendo todo. Richard, te lo silencié de acá. Bueno, si ustedes se acuerdan, eh, estamos viendo como el tema general de este año con las revoluciones burguesas, ¿cierto? Y hablamos de varias revoluciones burguesas. Hablamos al comienzo, antes de la cuarentena, que acabamos de hablar de la reforma protestante. Luego empezó la cuarentena, hablamos de la Revolución Francesa. Luego las últimas guías fueron sobre la independencia de América, la independencia de Colombia, del cono norte, del norte de Sudamérica y del cono sur, o que Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay. Había algo sobre ese tema, ¿cierto? Y habíamos dicho que había una revolución que no era directamente, o mejor, que la palabra revolución no siempre quiere decir digamos, una batalla con muertos, con heridos, con todo lo que genera la guerra, ¿no? No. Esta revolución, digámoslo, es una revolución distinta. Y la revolución industrial, lo mismo que yo les dije desde el comienzo del año, hay que verlas en términos actuales. Es decir, yo no podría estar en este momento dictándoles clases a ustedes por una pantalla y por un micrófono, si no es porque hace más o menos 140 años, 150 años, alguien empezó a experimentar con algo que se llamaba las primeras cámaras. O sea, para que tengamos la cámara integrada aquí en el computador o en el celular, alguien hace 150 años tuvo que haber empezado a hacer experimentos con lentes, con lupas y en alcobas cerradas para hacer la primera cámara de fotos. Y luego la evolución de eso. Igual la parte de los micrófonos. Los micrófonos existen precisamente porque alguien tuvo que empezar a mirar, bueno, ¿cómo hacemos para comunicarnos a grandes distancias con gente? Y empezaron a hablar de los primeros micrófonos, gramatófonos. Algunas películas que a veces lo muestran que son como conos grandes que se movían con una palanquita y esa palanquita a medida que se iba moviendo iba botando el sonido por los conos grandes. Bueno, esos eran los primeros micrófonos. Entonces, la revolución industrial de alguna manera nos va a generar la base de todo lo que tenemos hoy. Claro, obviamente hoy tenemos la evolución, pero la revolución industrial es el comienzo en el cual, como su nombre lo indica, todas las cosas cambian porque igual es una revolución, pero esta revolución no fue armada, no fue por medio de la guerra, esta revolución fue por medio de la plata, de la economía. Esta revolución no la hizo el pueblo en armas, esta revolución la hizo el obrero en la fábrica. ¿Listo? Y lo que buscaba esta revolución básicamente no era cambiar el sistema, que era lo que siempre buscan las revoluciones, sino cambiar la economía. ¿Por qué? Porque antes de la revolución industrial, digamos la parte de Francia, la parte de lo que habíamos hablado la vez pasada de Europa, inclusive América, porque éramos colonia de España en esa época, a finales de a comienzos de esa época, perdón, esa revolución, perdón, ese sistema económico de trabajo, ¿cómo era? Era que yo, digamos, lo alquilaba o compraba un lote, ¿cierto? Un pedazo de tierra. Ay, mira, que vale ni que había conectado y ya se lo había conectado. Bueno, compraban un pedazo de lote, un pedazo de tierra, armaban una especie de bodega, después a eso lo van a llamar la factory, o sea, la fábrica, ¿listo? Pero al comienzo que era una bodega, ¿cierto? Yo tenía 4 o 5 mesas muy grandes, ¿cierto? Larguísimas. En cada mesa podría tener 20 personas sentadas, casi siempre mujeres, porque el primer trabajo era muy manual. Y lo que hacía era que ponía a esas 20 mujeres a coser, porque de alguna manera
Profe, se silenció. ¿Listo ya? Sí, señor. Ah, ok. Sí, es que por aquí tengo a mi gatica y estaba molestando. De pronto fue que ella para que no movió. Bueno, lo que la revolución de alguna manera que me muestra, ¿cómo es eso de cómo la gente empieza a hacer un trabajo manual? ¿Cierto? Esa es la primera parte. Ese trabajo manual lo vamos a llamar la manufactura. Ay, regalen un momentico. No se vayan a ir. Voy a desconectar un momento el video, pero es porque voy a guardar, a cerrar la gatica un momento porque está aquí encima y no me deja poner. Listo, ya, ahora sí, qué pena con ustedes, ya vuelvo. Que tenemos una gatica que nos llegó hace como un mes y teníamos dos gatitas y nos tocó devolver una, entonces esta está toda estrejada porque no encuentra la otra. Entonces está, pobrecita. Bueno, entonces retomando el tema. Bueno, entonces estamos hablando que la primera parte de la revolución es precisamente el aspecto manual. Todo se hacía por medio de las manos. Hagan de cuenta que es como si yo cogiera a todos los estudiantes de octavo y les pusiera un metro o 5 metros de tela y les dijera, bueno, para mañana, para hoy es lunes, el viernes necesito que cada uno me entregue 4 sacos del Colegio La Aurora. Entonces cada uno, por medio del corte de su mano, va cortando, va haciendo, y al final cada uno me entrega 4 sacos. Esa era como la primera modelo de economía, eso que le llamó manufactura. ¿Por qué? Porque el trabajo era manual. De ahí viene la manufactura, el trabajar con la mano. Pero ¿qué ocurre? Que era un trabajo, digámoslo, muy lento, porque imagínense, pues 56 chicos haciéndome 4 buzos, 5 por 4, 200 y 6, 224, 250 buzos en una semana y vender esos buzos, pues obviamente era aún más caro, porque es que yo tengo que pagarle a los que tenga trabajando, tengo que comprar la tela, el hilo, la aguja, si la bodega no era mía, sino alquilada, pagar el alquiler de la bodega, comprar las mesas. Entonces, de alguna manera, un trabajo importante, pero muy demorado y muy costoso. Entonces hacía 250, 240 usos que realmente salían muy caros y cuando los ponía a la venta, pues no todo el mundo me iba a poder comprar un buzo de 200, 300.000 pesos porque era hecho a mano. ¿Ve? Entonces, ese modelo, esa manufactura que era tan costosa, empezó a tener una serie de transformaciones. ¿Por qué? Porque necesitábamos que fuera más rápido el proyecto, sí, la creación, el proceso de producción tenía que ser aún más rápido porque yo con 250 usos pues no vivo todo un mes, ¿ve? Entonces necesitaba que fuera cada vez más buzos en menos tiempo, en bufandas, en guantes, todo funcionaba así. Y dentro de eso, obviamente, que venía, pues todo lo que era el trabajo manual. Entonces, la segunda etapa de esa manufactura fue empezar a dividir a la gente. Ok, yo ya no necesito 50 estudiantes haciéndome 50 buzos, sino que necesito que usted me haga las mangas, que usted me haga el cuello, que usted me haga el corte, que usted me arregle el hilo, que usted le ponga la tinta y que usted vaya y lo venda. Entonces ya empezó una especialización del trabajo. Ya empezamos a organizar el trabajo de tal manera que ya no todo el mundo hiciera lo mismo, sino que usted se especializara en hacer algo específico y le pasaba al otro y le pasaba al otro. Y así podía duplicar, triplicar la cantidad de buzos en el mismo periodo de tiempo. Porque no es lo mismo que usted haga 4 buzos enteros a que usted haga 20 mangas. ¿Ve? O que usted me diga, no, profe, lo mismo, de lunes a viernes yo le pongo un producido de 100 mangas. Pues va a demorar obviamente mucho menos haciendo 100 mangas que haciendo 4 buzos completos.
Entonces, ese fue el segundo momento de la manufactura. Pero, ¿qué vino a cambiar todo? La revolución industrial, se le va a llamar revolución, porque aparecen una serie de investigadores y de inventores que empiezan a decir, bueno, ¿cómo hacemos para que esto aún sea más rápido? Además, tengan en cuenta que el mundo estaba en plena revolución francesa. Entonces, los ingleses, que fue donde quedó el cuento, en Inglaterra, en toda la isla de Gran Bretaña, empezaron a decir, pues en vez de entrar a la guerra con Francia, ¿cierto? En vez de traer la Revolución Francesa, además que no nos conviene porque aquí la reina y el rey de Inglaterra funcionan bien, no hay por qué matarlos como pasó en Francia. Lo que vamos a hacer es todo lo contrario, no nos vamos a meter en esa pelea en la que está el mundo, sino que vamos a hacer una revolución a nosotros mismos. Y la revolución de nosotros va a ser a nivel económico. Y esta serie de inventores, por orden de la reina Victoria en esa época, les va a decir, les voy a hacer un concurso donde necesito que mis mejores investigadores, inventores, empiecen a investigar cómo podemos hacer un medio de producción más rápido, que se demore más y que salga más barato. ¿Por qué? Porque somos una isla. Y dos, porque Europa está en guerra y no hay a quien venderle. Entonces, lo que va a empezar a hacer esta gente es empezar a producir una serie de máquinas y de proyectos y de inventores e invenciones para hacer que la producción sea cada vez más rápida en menor tiempo. ¿Listo? Les voy a compartir la pantalla porque ahí es donde comienza el tema de la guía número 6. Entonces, la guía número 6, que es la que estoy mostrando en este momento en la pantalla, que la pueden ver, nos habla de lo que fue la revolución industrial en las Islas Británicas o en el Reino Unido. United Kingdom significa Reino Unido, ¿no? Que la capital es Inglaterra. ¿Ven? Entonces, ¿qué empezó a hacer esta revolución? Empezó a traer este tipo de elementos, que los voy a ampliar un poco acá. ¿Listo? Que de alguna manera fueron los primeros especies de motores a vapor y de máquinas que funcionaban era con madera. Entonces lo que hacían era básicamente que por este lado de acá, el que lo voy a señalar, por este lado metían la madera, ¿cierto? Eso tenía fuego, un fuego por dentro, eso tenía, sí, eso le tenían petróleo y otra especie de elementos químicos de la época, ¿cierto? Y lo que hacían era que cuando se empezaba a quemar el vapor, ¿cierto? Como cuando uno hace una fogata, bota humo, ese vapor empezaba a pasar por esos tubos, que ustedes ven acá, y esos tubos llegaban a esta pileta. Entonces, entre más fuera el vapor, más presión iban a hacer acá. Ustedes saben que hay algo que es como el ejemplo de la olla express. Entre más calor hay, se empieza a condensar mayor el vapor y a mayor vapor, mayor calor, mayor temperatura, mayor presión. Y cuando había presión, esa presión se desplazaba por este eje que ven acá y hacía mover esta rueda. Aquí en esta rueda, este tirita que estaba acá era el hilo. Entonces, entre más rápido se moviera la rueda, más hilo iba a empezar a desdoblar, a hilar para hacer los productos como los buzos, como las bufandas, como los guantes. Entonces, de alguna manera, esto funcionaba con calor. Igual como la olla express, este vendría siendo el pito. Cuando había mucha presión, simplemente abrían acá una válvula y esto botaba el vapor que estaba ahí encapsulado para que esto nuevamente subiera, esto nuevamente se enfriara, se volviera a calentar, volviera la presión, volviera a bajar, moviera más la rueda y así sucesivamente. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues que esto generó una revolución completa porque el trabajo que hacían 50, digamos, los ejemplos, estudiantes de octavo en una bodega, lo hacían cinco: el que ponía el hilo, el que echaba la madera, el que prendía, el del pito y el que estaba pendiente de que todo funcionara. Entonces, ¿qué generó eso? Que generó una gran producción de material, pero a la vez una gran cantidad de desplazados, de desempleados. ¿Por qué? Porque el trabajo, la máquina llegó a reemplazar el trabajo de más o menos 20, 30, 40 personas. Una máquina hacía lo mismo que la gente en un menor tiempo, no se enfermaba, no tocaba pagarle sueldo, ¿cierto?
no tocaba estar pendiente de si trabajaba o no, digámoslo de alguna manera, los materiales que la máquina utilizaba eran relativamente sencillos. Si se dañaba, se le podía reemplazar la pieza y volvía y funcionaba. El trabajo, además de la máquina, una máquina no se cansa, podía trabajar día y noche. ¿Listo? Profe, pero si se daña es como si usted le mete plata a la máquina, es como si le pagara sueldo, porque eso vale harto algunos repuestos. En algunos momentos sí, pero ten en cuenta que como todos los repuestos eran hechos por lo mismo que hacía la máquina, pues simplemente ellos lo que hacían era inventarse 5 máquinas iguales. Y lo que hacían era que cuando se le dañaba algún repuesto, simplemente le quitaban a una, le ponían a la otra y seguía funcionando. Entonces, era mucho más rápido el, el proceso de producción. Y ya no teníamos 250 buzos, sino teníamos 2.500 buzos a fin de mes, ¿ve? Al fin de semana. ¿Por qué? Porque pues, la máquina trabaja día y noche. Entonces era un asunto ya de generar mucha mayor producción a mucho menos costo, a mucho menos tiempo. Esa fue la revolución. Cuando termina la Revolución Francesa y la gente se empieza a dar cuenta que Inglaterra tiene semejante mina de oro, que es la revolución industrial, pues lo primero que hacen es empezar a comprar máquinas en Inglaterra e Inglaterra se vuelve en el primer productor de máquinas a vapor del planeta. Y por eso Inglaterra tiene tren subterráneo. Imagínense que por debajo de la tierra desde 1890 ya tenían tren. Nosotros en el 2020 no hemos podido con el metro de Bogotá. Y en Inglaterra desde 1890 ya tenía tren subterráneo para llevar obreros de las fábricas a los barrios de obreros, ¿cierto? Y además salía mucho más práctico, porque empezaron a utilizar el vapor en la madera para todo. Empezaron a utilizar para hacer trenes, para hacer planchas, para hacer telares, para hacer los primeros vehículos, además del tren. Empezaron a experimentar con la goma para hacer pequeños carros que funcionaban, parecían como una joyita que con llantas y la gente iba en la mitad y había otro que le iba echando carbón por debajo, madera por debajo, y si usted necesitaba frenar, lo que hacía era que le abría la válvula para que sacara el vapor y le dejaba de botar, de meter madera. Entonces dejaba de quemar y el carro lentamente empezaba a frenar. ¿Ve? Entonces con cosas de ese estilo, muy rudimentarias al día de hoy, que nos parecerían muy raras al día de hoy, pero en esa época en la cual la gente andaba a caballo o a pie, máximo en bicicleta, pues que fuera una revolución gigante, o sea, poder andar en una máquina que me puede llevar del punto A al punto B en mucho menos tiempo, sin tener que cansarme tanto. No era como el caballo que tocaba parar para que el caballo descansara o que comiera, sino que además el tren, los primeros trenes, podían llevar a 20 personas y no necesitaba 20 caballos para llevar a las 20 personas, sino apenas necesitaba una máquina que jalaba otro vagón donde iban las 20 personas. Entonces era una revolución inmensa, eso nunca se había visto en el planeta Tierra. Y por eso lo llamamos la revolución industrial. Dicen que la historia de la humanidad ha tenido 3 revoluciones gigantes. La primera, cuando el hombre aprendió a escribir en la piedra y a hacer cosas de piedra. La revolución del neolítico, que llamó eso. La segunda, la revolución industrial, cuando el hombre empezó a utilizar maquinaria que le hacía su trabajo más práctico. Y la tercera, la informática, que es la que estamos viendo ahorita. La revolución de esto, del computador, la revolución del chip, que ahorita hoy todo tiene chip. Ustedes se dan cuenta, hoy para comprar un televisor, lo menos importante del televisor es que usted pueda ver televisión. Uno compra un televisor ahora y lo menos que hace es ver televisión, porque el televisor ahorita sirve para todo menos para ver televisión. Sirve para internet, sirve para pagar recibos, sirve para hacer clases virtuales, sirve para escribir, porque ya hay televisores que se les puede rayar la pantalla y todo. Y lo último que usted hace es ver la novela y las noticias. ¿Ve? Igual pasa con los celulares. Hoy usted compra un celular y lo último que piensa en un celular es que sirva para sacar llamadas y para entrar llamadas. Un celular hoy sirve para todo menos para recibir llamadas y para llamar. Eso son las revoluciones del mundo. Y hagan de cuenta, lo que hoy vivimos con la revolución de la informática, del microchip,
es lo que esa gente vivía en esa época con la revolución industrial, que el vapor, el motor con carbón y con madera, perdónenme, que fue la primera revolución industrial con la de la madera, empezar a funcionar y empezar a mejorar el nivel de vida de la gente que tenía con qué pagarla. Igual como pasa hoy. El que tiene una gran cantidad de dinero, pues puede comprar un computador nuevo, un celular nuevo, un televisor de 60 pulgadas nuevo. Y el que no tiene, pues le toca conformarse con lo que tiene mientras consigue cómo comprar lo otro. Eso mismo ocurría en esa época. Era exactamente el mismo modelo. ¿Cuál fue el problema? Pues que lastimosamente ustedes saben, Inglaterra es una isla, perdón, Gran Bretaña es una isla y pues el hecho de que sea isla hace que pues todos sus recursos naturales tengan un límite, sean muy finitos. Es decir, que en algún momento se tengan que acabar porque es una isla. Y por ese motivo, la segunda etapa de la revolución industrial ya no es con la madera, porque se empezaron a dar cuenta que la madera empezó a escasear, que los bosques empezaron a perderse, ¿cierto? Que ustedes escuchan hoy, uno no oye que haya el bosque de Inglaterra, el bosque de Gran Bretaña, porque casi no hay bosques hoy, consecuencia de la revolución allá. Y lo que les tocó empezar fue a decir, bueno, ¿cómo hacemos para reemplazar la madera con otro producto que rinda más, que genere todavía la misma o más producción que la madera y que salga más barato? Y empezaron a averiguar y empezaron a darse cuenta que había otro producto que servía más que la madera y fue el carbón. Por eso la segunda etapa de la revolución industrial es la etapa del carbón. Ese carbón se llama el carbón de coque, cobalto y eso traduce dos, es coque porque es la unión de dos elementos de la naturaleza. Carbón de cobalto y que, no me acuerdo el que ahorita qué significa, pero es un carbón especial, o sea, no es el cualquiera que uno compra para hacer un asado en la noche, el fin de semana, no. Es un carbón especial que hace que la combustión sea aún más grande, es decir, que bote todavía más calor, y ustedes saben que lo que hacía mover la máquina de vapor era el calor. Entonces, a mayor calor, todavía mayor producción de la máquina. Y eso va a ser la revolución del carbón que ahí se termine de disparar a Inglaterra y todo lo que, toda su maquinaria y toda su gran riqueza la va a fundamentar el carbón. ¿Listo? Inclusive hoy, siglo 2000, año 2020, el carbón aún sigue siendo algo muy importante. En la última guía de geografía, que ustedes se acuerdan, les puse un mapa de Colombia, que algunos no leen, me di cuenta que no leen, y me ponían, por ejemplo, a decir que en Colombia no hay carbón, cuando hay un lugar en Colombia donde se explota altamente el carbón, que se llama el Cerrejón. Imagínense que el Cerrejón es una fábrica que lleva en Colombia más o menos 70 años sacando carbón. Y el primer consumidor del carbón colombiano es Inglaterra. Entonces, si ustedes se dan cuenta, eso aún existe. Esos ejemplos de la revolución industrial aún tienen sus consecuencias. Colombia es uno de los productores de carbón coque y mucho, creo que el 40% de lo que sale del Cerrejón en La Guajira se va para fábricas inglesas que aún utilizan el carbón. Obviamente hoy ya hablamos de un problema ambiental, que es toda la contaminación del aire y tal, pero en su momento pues eso fue la revolución, eso fue lo que cambió el mundo. ¿Listo? Ya después vino la otra que fue la revolución de la gasolina, pero esa ya no fue británica, esa ya no fue inglesa, esa de la gasolina ya fue norteamericana. Entonces pues ya no la podemos meter en el mismo paquete, pero sí hace cuenta de cómo la humanidad va cambiando. ¿Listo? Ahora, esas son las partes buenas de la revolución. En la guía número 7, que es la continuación de esta, vamos a mirar entonces ya los aspectos negativos de esa revolución. Y creo que ya el primero lo mencioné, en la guía número 7 todavía no está, la subo desde este lunes, ya la van a encontrar en la plataforma nuevamente. Esa todavía no nos han dicho que la subamos, pero pues yo me voy a adelantar No para se le que escucha muy bien, profe. ¿Aló? ¿Ya? ¿Mejoró? Ya. Es que el internet aquí está como molestando todo el fin de semana, estuvo así. Bueno, vea, nos toca ahora hacer una revolución del internet, porque si no,
Bueno, ¿a qué vamos? La guía número 7, entonces ya nos va a hablar de la otra consecuencia de la revolución, porque ahorita es como muy bonito todo, ¿no? O sea, más producto, más trabajo, Papá de plazo para guiar. más barato, ya hablamos de los plazos, pero eso, la revolución, como toda revolución, tiene su parte negativa. O sea, eh, para la independencia de Colombia, aquí muy bonito, ahorita que el viernes, por ejemplo, no hay clase, porque se conmemoran los 200 y pico de años de la independencia de la batalla de Boyacá. Sí, muy bonito y toda la revolución, la independencia, pero dejo de cactajo muertos, y muertos inocentes, y muchos, y gente amputada, y mujeres violadas, y terrible la cosa. Eh, una revolución desafortunadamente se paga y casi siempre se paga con dolor de la gente más pobre. Y la revolución industrial no va a ser la excepción. Entonces, ahorita les estoy explicando las partes buenas de la revolución. En la guía número 7, que vuelvo y repito que la sigo desde el lunes, vamos a ver la otra cara de la revolución, la pobreza que generan, porque yo les dije ahorita, la máquina reemplazó el trabajo de 30, 40 personas. Bueno, 30, 40 personas sin empleo, ¿qué van a hacer? Entonces, esa es la otra cara de la revolución. ¿Cómo hacemos para que la gente pobre no sea pobre? Cuando su única forma de vida es su trabajo y su trabajo es reemplazado por una máquina que día y noche trabaja sin parar. ¿Mm? Entonces, esa ya es otra mirada de la revolución que es la guía número 7. La guía número 7 la van a encontrar desde este lunes en la plataforma, lunes, martes, yo me comprometo a subirla. Y ahorita en este momento está montada la guía número 6. Para los que llegaron tarde, ya leímos, no todos me la han entregado, solamente 2 de 8.1 me han subido la guía número 6. La guía número 7, 7 personas me la han entregado de 8.2 y esa tiene plazo máximo del 14. Del 14 es el plazo máximo de esa guía. ¿Listo? Igual como hoy la estamos explicando, ya la pueden hacer en la tarde, subirla y ya. Y yo que la califico el fin de semana. Bueno, Richard, ¿me vas a decir algo? Richard, Era para que me ayudara, me explicara en las imágenes. ¿cuáles imágenes? ¿La de la máquina de vapor? No, más abajo, el punto 2. Vamos a mirarla nuevamente porque no la tengo presente. Esta. La reducción industrial, la máquina de vapor. Ah, listo, las imágenes. Bien. Entonces dije, relacioné la columna A con la columna B. Muy bien, me parece bien la pregunta. Entonces, la primera era lo que yo les decía. Unas mujeres, que ustedes se dan cuenta, la mayoría son mujeres. Vamos a ver si la puedo ampliar un poquito. La mayoría son mujeres trabajando en un telar a mano. ¿Se acuerdan? Como muestran en los cuentos de los hermanos Grimm, todo era a mano. Y aquí al frente hay unas definiciones. Entonces, ¿cuál será la definición que tiene que ver con... Profe, se traba y no le escucho nada. ¿Puede repetir lo que dijo? Claro, listo. La idea cuál es, que empiecen a unir la columna A con la definición que corresponde a la columna B. La primera, vuelvo y repito, con mujeres trabajando a mano. Entonces, ¿cómo se llamaba esa forma de trabajo? No sé, ya lo explicamos. La segunda, un hombre como con su ropa y la pobreza a la espalda, y al otro, un hombre gordo y rico, ¿cierto? Bien vestido. Entonces, son las dos caras, la pobreza y la riqueza. ¿Cómo que habla de esto acá? La tercera, el primer tren. Entonces, ¿qué era un tren? ¿Cómo funcionaba? Una chimenea, un carbón, aquí está botando carbón. Entonces, aquí hay una definición. ¿Cuál será? Y la cuarta, la bandera de Inglaterra, de Gran Bretaña, y la corona inglesa, que era el lugar donde comenzó la revolución industrial. Entonces, aquí estas cuatro imágenes están en desorden y lo que tú vas a hacer es con una línea empezar a unirlas. ¿Cuál es la imagen que corresponde con la definición que está acá? ¿Listo? Ese es todo el Profe, taller. unas preguntas, esas preguntas, ¿toca responderlas ahí mismo o en el Obvio. No, aquí mismo la pueden responder. Ahí en el cuadrito lo van llenando
para que no tengan que hacerlo al cuaderno y luego tomarle fotos. De las imágenes esas que usted estaba explicando, ¿cómo lo haríamos ahí? No, con una línea y le toman fotos y suben la foto. O ahí en el computador, sacan una línea aquí en formato y sacan en insertar imágenes, forma, y en la forma cogen una línea y la pegan, la unen una con otra. Muchachos, se va a acabar esto. Si quieren, vuelvan a ingresar. Si tienen preguntas, la clase termina aquí. Si tienen preguntas, vuelvan a ingresar con el mismo link y yo los atiendo. ¿Listo? Con la misma dirección, no tienen